Muy bien, queridos alumnos, vamos a pasar en esta interpretación de la norma internacional, esta vez abordando el capítulo número 9, seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. 9.11, generalidades. ¿Qué describe la norma internacional? Nos refiere que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos para dar seguimiento, para asegurar la medición, es decir, la ponderación, el análisis y posteriormente la evaluación. Vamos a tratar de explicar estos términos que nos trae la norma internacional. Seguimiento, entiéndase, el seguimiento es paulatinamente en el tiempo. Yo tengo que hacer una visita, un recorrido con una frecuencia definida. Eso será el seguimiento. El seguimiento será en ese sentido de manera diaria, semanal, mensual, trimestral, entre otros. Seguimiento. Medición. Medición será finalmente producto de esta medición. ¿Tendremos nosotros algún resultado? Claro que sí. ¿Tendrá algún resultado? Bueno, regular o malo. Deberemos tener un resultado cualitativo o cuantitativo. 2.7, 2.9, 2.8. Eso será la medición. El análisis vendrá finalmente a declarar si este resultado está dentro de los parámetros aceptables, permitidos, permisibles. Límite mínimo, límite máximo. Y finalmente, producto de este análisis, habremos declarado una evaluación, una nota, una ponderación. De acuerdo al estándar internacional, se supera el nivel límite permisible, límite de acción, podría ser. La norma internacional nos recuerda que la organización debe determinar. ¿Y qué era la palabra determinar? Caracterizar, detallar. ¿Qué cosa? Letra A. ¿Qué necesita seguimiento y medición? Es decir, definamos qué vamos a hacer seguimiento y medición. No a todo se tendrá que evaluar y medir. No todo tendrá que ser diario, semanal, mensual, trimestral. Veamos, pues. Nos precisa en esta letra el número 1. El grado en el que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos. 9.11 es la generalidad después de lo que vendrá, ¿no es cierto? Vamos a tener una cláusula exclusiva del cumplimiento de la ley, que es 9.1.2. En ese sentido, si el marco normativo me dice que yo tengo que hacer inspecciones mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, pues lo tendré que hacer, claro que sí. Número 2 de esta norma internacional. Sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros y riesgos y oportunidades identificadas. La norma internacional nos refiere que aquellas actividades que conllevan a riesgos determinados en tu 6.1, 6.1.2 y 6.1.1, claro que sí, tendremos que hacerle seguimiento y medición. Por ejemplo, si al peligro de ruido yo propuse una medida de control en el I+C, que sería protector auditivo, por 8.12 es de cumplir este criterio operativo. Y finalmente vendrá 9.11 para garantizar su seguimiento. Es decir, que en el tiempo se está cumpliendo el criterio definido. Yo como auditor o como implementador o como consultor, sin duda garantizo que el día de hoy se está cumpliendo. Porque producto de un recorrido a la instalación puedo constatar que el trabajador está usando los protectores auditivos, tal como habíamos señalado. Pero la pregunta es, ¿cómo garantizan de que ese estándar se va a cumplir en el tiempo? ¿Cómo me garantizan que mañana también este señor lo va a usar? ¿Cómo me garantizan que se ha cumplido en la semana pasada? A través de inspecciones, verificaciones, listas de chequeo, visita de riesgos, entre otros. Liderazgo visible de seguridad permitirá finalmente garantizar a través de un seguimiento efectivo por parte del supervisor, jefatura, coordinador, gerente, de que este estándar se va a mantener en el tiempo. Número 3. El progreso en el logro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Tal como se había señalado en 6.2.1, hay que hacerle seguimiento a los objetivos.
En esta norma internacional nos refiere que como indicador vamos a tener que conocer un estatus del avance del objetivo. El objetivo de enero que se planteó, siendo ya julio, es más, julio estamos ya quincena de julio, el objetivo, ¿cómo va el objetivo? ¿Va a poder alcanzarse a diciembre de este año 2019? Debemos de tener entonces indicadores, cuadros de mando integral, semáforos, ¿no es cierto?, en la cual me dice que está adecuado, verde, moderado o está en estado crítico, rojo. Ítem 4 de esta norma internacional, la eficacia del cumplimiento operacional de estos controles definidos. Yo tengo que garantizar la eficacia de estos controles definidos, claro que sí. Es decir, ¿cómo va la tasa de accidentabilidad? Porque para evitar el atrapamiento de un riesgo que he identificado en 612, yo establecí una medida de control que es la guarda de seguridad. Y efectivamente, hoy día que como consultor veo en la instalación que le están usando. Pero yo me apalancaré con 9.1 porque 9.1 me dará la radiografía de cómo van las incidencias de atrapamiento en la organización. Por tal razón diremos que la guarda ha sido efectivo porque las incidencias de atrapamiento, de electrocución, no existen o van en registro de incidencia cero. Letra B de esta norma internacional, los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación según sea aplicable para asegurar resultados válidos. ¿Qué significa? La norma internacional nos refiere que los métodos pueden ser distintos. Los métodos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Bueno, regular, malo o tener una ponderación de la escala de 1 al 10, siendo 10 el éxito, excelente y 0 bastante bajo, tú tienes 6.8. Eso será un método válido. O tal vez usar disciplinas como la higiene industrial entran a tallar también acá. De repente aplicando metodología NIOS, metodología ANSI, de la NOM, de IARC, entre otros, hacemos seguimientos válidos de los agentes presentes en el ambiente de trabajo. Letra C de esta norma internacional, los criterios frente a los cuales la organización voy a evaluar el desempeño. Yo deberé de poner, para poder medir, debo de tener una frontera visible, un límite mínimo y un límite máximo. Nivel mínimo de iluminación, 300 luxes. Nivel máximo de ponderación de ruido, 85 decibelios. Ok, yo establezco siempre mínimos y máximos. Y yo tengo que garantizar que los resultados visibles en este lugar de trabajo están dentro de estos rangos permitidos. Podrías apalancarte con exigencias legales nacionales. En el Perú tenemos guías a través del subsector minero, el Decreto Supremo 024 del 2016 de Energía y Minas, así nos refrenda en su guía 1, 2 y 3. También tenemos nuestra norma de ergonomía, la resolución ministerial 375, en la cual nos vincula en su artículo 31 las exigencias de la iluminación, en el artículo 25 sobre ruido, ambiente térmico en su artículo número 28, entre otros. Letra E de esta norma, de esta norma internacional. ¿Cuándo se debe realizar el seguimiento y medición? Tal como había señalado, monitoreos ocupacionales, una vez al año, cada 6 meses. Inspecciones, cada mes. Visita de riesgos, liderazgo visible de seguridad por parte de las gerencias cada 3 meses. Tú definirás esa frecuencia, ese seguimiento, esa medición. Letra E de esta norma internacional, ¿cuándo se debe analizar, evaluar y comunicar estos resultados? Posteriormente veremos que la comunicación deberás de garantizarlo a las partes interesadas. Es decir, producto del resultado de ese diagrama de recorrido que has tenido, de repente explicarnos por qué en el mes de marzo la tasa de incidencia de accidentabilidad ha crecido. Es más, ha crecido por encima del año pasado. Y el año pasado éramos más trabajadores, en verdad. Este año no somos tantos como el año pasado. Entonces, ¿por qué se elevó el ratio de accidentabilidad? ¿Por qué hemos tenido este año? Debemos de comunicar un resultado de un accidente mortal, por ejemplo. Y de esta manera deberemos de comunicar. ¿A qué parte? La norma internacional nos refrenda que la organización debe evaluar el desempeño de su sistema de gestión de seguridad y salud y determinar que es eficaz.
Finalmente yo debo tener una ponderación y decir, ¿nuestro sistema de gestión es adecuado o no es adecuado? ¿Estamos logrando los objetivos trazados? ¿O realmente no? Y son indicadores no solamente de lesiones, también de enfermedades. Es decir, yo no sé cómo está nuestro índice de incidencia, de prevalencia. Tenemos casos de presencia de tuberculosis, tenemos casos de lumbagos, cervicalgia, dorsalgia, túnel carpiano. Y comparado con el año anterior, ¿estamos mejor, igual o peor? Debemos nosotros de tener ese tipo de análisis y conclusión, que posteriormente veremos que en la próxima clase, que en 9.3, revisión por la alta dirección, se necesitará todos estos indicadores que te diga y le informen a la alta gerencia para una toma de decisiones reales. La norma internacional nos refiere que la organización debe asegurarse de que el equipo de seguimiento y medición se calibra o se verifica cuando sea aplicable y se utiliza y se mantiene cuando sea apropiado. ¿Qué significa? Que cuando tú quieras garantizar instrumentación de higiene ocupacional, por ejemplo, garantice que está verificado o calibrado. Tal como te había explicado, el nivel mínimo de iluminación, según el artículo 31 de nuestra norma de ergonomía, nos refiere que debe ser en una oficina como esta, 300 luxes. Yo no sé si en este ambiente hay 300 luxes. Tal vez lo más propicio será venir acá con un luxómetro y ese luxómetro nos dirá si este resultado de medición garantiza ese nivel mínimo. Si vas a medir ruido, ese sonómetro, ese dosímetro que esté calibrado. Ese acelerómetro triaxial que esté calibrado para las mediciones de vibración. Ese termohidrómetro tendrá que estar calibrado para las mediciones de ambiente térmico. Esas bombas gravimétricas, flujómetros, deberán estar calibrados o verificados. Tal es así, y la importancia es que esta norma internacional nos refiere en su nota, que puede haber requisitos legales u otros requisitos, nacionales o internacionales, relativos a la calibración y o verificación sobre el seguimiento y medición, que debes de incorporarlo en tu sistema de gestión de seguridad y salud. ISO 17025, tal vez sea prudente usarlo. Algunas otras normas y algunos otros criterios de calibración que deben tener las balanzas que nos establecen NIOSH, por ejemplo, para medir partículas, para medir polvo respirable, inhalable. La NIOSH 0500, 0600 nos refrenda que la balanza debe tener un nivel de calibración y de precisión e incertidumbre de 0.000, como 4 ceros, 1 gramo de precisión. Bajo esa premisa, esta información es relevante que deberás de incorporar en tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más nos refiere esta norma internacional? Nos refiere que la organización debe conservar la información documentada de evidencias de resultados de seguimiento y medición, resultados de inspecciones, estadísticas, indicadores, índice de incidencia, frecuencia, accidentabilidad, prevalencia, entre otros, casos de sospecha de enfermedades, como ratios a presentar a la alta gerencia, con su valor respectivo, numérico o cualitativo, como tú desempeñes. Y por sobre todo, mantener la calibración y o verificación de los instrumentos que has usado para la comprobación de resultados. Informes de monitoreos ocupacionales, por favor, siempre con el certificado de calibración. Acá es importante señalar, a fin de hacer una mejor trazabilidad de los documentos, de los equipos cuando se mencionan en informes de higiene deben de figurar con su número de serie, número que permita finalmente garantizar que ese equipo es el usado y que finalmente está toda la certificación correspondiente de que está vigente, calibrado y actualizado. La norma internacional nos refrenda acá su guía A9.11, que es la cláusula guía con ejemplos más explicativos para entender y comprender este apartado. Muy importante porque nos garantiza que cómo va evolucionando el sistema de gestión, que puedas tener una capacidad de análisis, no necesariamente tú como encargado de seguridad, tal vez presentar esto ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, exigido por el marco normativo peruano. Claro que sí. A9.11, generalidades. La norma nos ayuda que para alcanzar sus resultados previstos de su sistema de gestión de seguridad y salud, se debería hacer un seguimiento a los procesos,
analizarlos y medirlos. Ir al terreno, hacer inspecciones, verificaciones, constatación, es propio de este seguimiento de análisis en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. En ese sentido, la norma internacional en su apartado A9.11, generalidades, nos describe en la letra A los ejemplos de a qué se podría hacer seguimiento y medición. Pueden incluir, pero no se limita a qué. Ítem número 1, quejas de la seguridad y salud, mayor incidencia o prevalencia de alguna enfermedad, dolencias, algún síndrome prevalente en el lugar de trabajo, sobre la seguridad y sobre la salud de los trabajadores. Esto enmarcado a través de sus programas epidemiológicos, vigilancia de la salud. Asimismo, sobre el ambiente de trabajo, cómo está el clima laboral, monitoreos ambientales, ocupacionales, el tema de iluminación, ruido, polvo, factores psicosociales, ¿por qué no? Sociales, clima laboral, evaluaciones disergonómicas, entre otros. Número 2. Incidentes, las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo y las quejas incluyendo las tendencias, mayor prevalencia, aumento de una tasa, de porcentajes de hipoacusia, neumoconiosis podría ser, mayor elevación de incidentes del tipo casi accidentes, incidentes con lesión, incidentes sin lesión, en qué área se presenta mayor tasa de estos incidentes. Ítem número 3, la eficacia de los controles operacionales y los ejercicios de emergencia o la necesidad de modificar o introducir nuevos controles. Asimismo, la tasa de accidentabilidad nos permitirá qué tan efectivos son los controles que hemos establecido y, ¿por qué no?, en base a ello, poder elevar el estándar de los controles operacionales propiamente. Mejora, de repente, aplicando la jerarquía de los controles. Eliminación, sustitución, control de ingeniería o reorganización del trabajo, la formación, controles administrativos y los implementos de protección personal. Ítem 4, la competencia. Referente a la competencia es, de alguna manera, apalancándonos en otras herramientas como auditorías, por ejemplo, o en evaluaciones de desempeño, nos permitirá si realmente nuestro personal está cumpliendo a cabalidad los perfiles de competencia definidos. Lo habíamos abarcado en el apartado 7.2, que la competencia se mide en base a educación, formación o experiencia. Letra B de esta norma internacional nos refiere en su guía a 9.11, generalidades, los ejemplos de a qué se podría hacer seguimiento y medición para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales pueden incluirse, pero no se limitan a ítem número 1, los requisitos legales identificados. Por ejemplo, cuando todos los requisitos legales se hayan determinado y si la información documentada de la organización respecto a los mismos sean alcanzados. Es decir, que posteriormente vamos a ver que hay una cláusula, la cláusula 9.1.2, evaluación del cumplimiento legal. En esta cláusula queremos saber el estatus de cumplimiento legal. Ya por 6.1.4, planificación de acciones, habíamos demarcado, en concordancia con tu 6.1.3, el estado de los requisitos legales que tú has accedido, has establecido un plan de acción. Con 9.1.1, específicamente 9.1.2, debemos nosotros de hacer seguimiento. Por ejemplo, cumplimiento de las leyes, monitoreos ocupacionales acá en el Perú es exigencia legal. Inspecciones en el Perú es exigencia legal. Emitir un reporte sobre el estado de vigilancia de la salud es parte de la exigencia legal, que aquí en el Perú se exige. Y por tal razón se abarcará con mayor detalle en el apartado 9.1.2. En el ítem número 2 de esta norma internacional nos refiere los acuerdos colectivos, cuando son legalmente obligatorios. Acuerdos colectivos que yo he procurado con las partes interesadas, con la comunidad, con el cliente, deberé garantizar mediante un seguimiento y medición cómo va estos acuerdos. ¿Vamos a cumplir los acuerdos contractuales con el cliente a diciembre del 2019? Utilizaremos entonces la revisión de los documentos, las inspecciones, entrevistas, reuniones, serán parte de las técnicas de seguimiento y medición.
Ítem número 3, el estado de las brechas identificadas en el cumplimiento. Puede ser que tú no cumplas el marco de la ley hoy en día. Sin embargo, establecerás un programa de adecuación para garantizar su cumplimiento de la ley y de los compromisos que tú has tenido con tus partes interesadas. Garantízame, en este caso, si este avance, cómo va el avance de los acuerdos que has tenido con las partes interesadas. Letra C de esta norma internacional nos refleja que debemos usar los ejemplos de a qué se podría hacer seguimiento y medición para evaluar el cumplimiento de los otros requisitos legales que pueden incluirse pero no se limitan a ítem número 1, los acuerdos colectivos. No necesariamente los legales, sino también de repente aquellos adoptados voluntariamente, normas técnicas internacionales, entre otros. Los códigos que pueden existir de repente como buenas prácticas que hay en el lugar de trabajo. Las políticas corporativas y otras políticas reglamentarias que van a apoyar la seguridad y salud. Políticas de continuidad de negocio, mecanismos para evitar de repente políticas de gestión de riesgos, políticas de seguridad informática, entre otros. Requisitos del seguro en su ítem número 4, de repente con algunos acuerdos vinculantes con alguna aseguradora podría estar decantando en otras exigencias legales. En ese sentido, la norma profundiza en su guía el ítem D, la cual nos establece los criterios, son los que la organización puede utilizar para comparar su desempeño. Algunos ejemplos comparativos pueden ser con otras organizaciones, es decir, mi desempeño de seguridad comparado con el sector, ¿cómo estoy? Eso hemos visto en otros países como Chile. Aquí en el Perú no lo es tanto. A veces los clientes tienden a evaluarte mediante sus códigos y políticas, como por ejemplo, a través, José, de mi proceso de homologación de proveedores, que es un mecanismo para hacer seguimiento y evaluación, tú eres el contratista más destacado, porque de la escala de 1 a 20 tienes 20. Entonces, mediante homologación de proveedores, que son normas o códigos, podría yo realizar un seguimiento y medición. En su ítem número 3 de este apartado D, establece los códigos y objetivos propios de la organización. Hacer seguimiento y medición del logro de los objetivos. El objetivo de enero a diciembre ¿será alcanzado? Traer estadísticas de accidentabilidad, incidente, prevalente, frecuencia, gravedad, sospecha de enfermedad, entre otras. Número 2 de esta guía A9.1 de la norma internacional nos refiere que para medir los criterios típicamente se utilizan indicadores, como por ejemplo, ítem I, si el criterio es una comparación de incidentes. La organización puede elegir considerar la frecuencia, el tipo, severidad, número de incidentes, incidentes peligrosos y tener un indicador que podría ser el ratio determinada dentro de cada uno de estos criterios. Poder comparar mis incidentes de este año respecto al 2018, ¿por qué en marzo se elevó la tasa de incidentes respecto a los meses anteriores? De esta manera yo podré medir los criterios operacionales que me haya definido para tener un mejor desempeño. Ítem número 2 de esta norma internacional nos refleja si el criterio es una comparación de la finalización de acciones correctivas, entonces el indicador podría ser el porcentaje de acciones correctivas finalizadas a tiempo. Los indicadores deben de generarte valor. Estos indicadores pueden estar enmarcados por exigencias legales o por buen desempeño que tú hayas definido. En ese sentido, podría ser acciones correctivas cerradas, culminadas o pendientes. Sería un indicador propicio para evaluar el desempeño de tu sistema de gestión. Ambientes que tengan mejor participación con la seguridad y salud. Programas de inspecciones, avance de un programa de inspecciones. Podría ser una parte de tu sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Qué más nos refiere esta norma internacional en su apartado A9.11, generalidades?
Dice que el seguimiento puede involucrar la verificación, supervisión, observación crítica o determinación continua del estado para identificar el cambio con respecto al nivel de desempeño requerido o previsto. En ese sentido, lo que se busca es hacer supervisiones, inspecciones, verificación, constatación, visita de riesgos, inspección visible de liderazgo. Son herramientas que garantizan el cumplimiento de tu 9.11. Esta norma internacional nos señala que el seguimiento se puede aplicar al sistema de gestión de seguridad y salud, a los procesos y a los controles. Los ejemplos incluyen el uso de entrevista, revisión de la información, observación que se ha desempeñado. Hacer OPTs, observación de procedimientos de trabajo. Muy bien. En ese sentido, la norma internacional en su apartado A9.11, generalidades, nos describe en la letra A los ejemplos de a qué se podría hacer seguimiento y medición. Pueden incluir, pero no se limita a qué. Ítem número 1, quejas de la seguridad y salud, mayor incidencia o prevalencia de alguna enfermedad, dolencias, algún síndrome prevalente en el lugar de trabajo, sobre la seguridad y sobre la salud de los trabajadores. Esto enmarcado a través de sus programas epidemiológicos, vigilancia de la salud. Asimismo, sobre el ambiente de trabajo, cómo está el clima laboral, monitoreos ambientales, ocupacionales, el tema de iluminación, ruido, polvo, factores psicosociales, ¿por qué no? Sociales, clima laboral, evaluaciones disergonómicas, entre otros. Número 2. Incidentes, las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo y las quejas incluyendo las tendencias, mayor prevalencia, aumento de una tasa, de porcentajes de hipoacusia, neumoconiosis podría ser, mayor elevación de incidentes del tipo casi accidentes, incidentes con lesión, incidentes sin lesión, en qué área se presenta mayor tasa de estos incidentes. Ítem número 3. La eficacia de los controles operacionales y los ejercicios de emergencia o la necesidad de modificar o introducir nuevos controles. Asimismo, la tasa de accidentabilidad nos permitirá qué tan efectivos son los controles que hemos establecido y, ¿por qué no?, en base a ello, poder elevar el estándar de los controles operacionales propiamente. Mejora, de repente, aplicando la jerarquía de los controles. Eliminación, sustitución, control de ingeniería o reorganización del trabajo, la formación, controles administrativos y los implementos de protección personal. Ítem 4, la competencia. Referente a la competencia es, de alguna manera, apalancándonos en otras herramientas como auditorías, por ejemplo, o en evaluaciones de desempeño, nos permitirá si realmente nuestro personal está cumpliendo a cabalidad los perfiles de competencia definidos. Lo habíamos abarcado en el apartado 7.2, que la competencia se mide en base a educación, formación o experiencia. Letra B de esta norma internacional nos refiere en su guía a 9.11, generalidades, los ejemplos de a qué se podría hacer seguimiento y medición para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales. Pueden incluirse, pero no se limitan a, ítem número 1, los requisitos legales identificados. Por ejemplo, cuando todos los requisitos legales se hayan determinado y si la información documentada de la organización respecto a los mismos sean alcanzados. Es decir, que posteriormente vamos a ver que hay una cláusula, la cláusula 9.1.2, evaluación del cumplimiento legal. En esta cláusula queremos saber el estatus de cumplimiento legal. Ya por 6.1.4, planificación de acciones, habíamos demarcado, en concordancia con tu 6.1.3, el estado de los requisitos legales que tú has accedido, has establecido un plan de acción. Con 9.1.1, específicamente 9.1.2, debemos nosotros de hacer seguimiento. Por ejemplo, cumplimiento de las leyes, monitoreos ocupacionales acá en el Perú es exigencia legal. Inspecciones en el Perú es exigencia legal. Emitir un reporte sobre el estado de vigilancia de la salud es parte de la exigencia legal, que aquí en el Perú se exige.
y por tal razón se abarcará con mayor detalle en el apartado 912. En el ítem número 2 de esta norma internacional nos refiere los acuerdos colectivos, cuando son legalmente obligatorios. Acuerdos colectivos que yo he procurado con las partes interesadas, con la comunidad, con el cliente, deberé garantizar mediante un seguimiento y medición cómo va estos acuerdos. ¿Vamos a cumplir los acuerdos contractuales con el cliente a diciembre del 2019? Utilizaremos entonces la revisión de los documentos, las inspecciones, entrevistas, reuniones, serán parte de las técnicas de seguimiento y medición. Ítem número 3, el estado de las brechas identificadas en el cumplimiento. Puede ser que tú no cumplas el marco de la ley hoy en día. Sin embargo, establecerás un programa de adecuación para garantizar su cumplimiento de la ley y de los compromisos que tú has tenido con tus partes interesadas. Garantízame, en este caso, si este avance, cómo va el avance de los acuerdos que has tenido con las partes interesadas. Letra C de esta norma internacional nos refleja que debemos de usar los ejemplos de a qué se podría hacer seguimiento y medición para evaluar el cumplimiento de los otros requisitos legales que pueden incluirse pero no se limitan a ítem número 1, los acuerdos colectivos. No necesariamente los legales, sino también de repente aquellos adoptados voluntariamente, normas técnicas internacionales, entre otros. Los códigos que pueden existir de repente como buenas prácticas que hay en el lugar de trabajo. Las políticas corporativas y otras políticas reglamentarias que van a apoyar la seguridad y salud. Políticas de continuidad de negocio, mecanismos para evitar de repente políticas de gestión de riesgos, políticas de seguridad informática, entre otros. Requisitos del seguro en su ítem número 4, de repente con algunos acuerdos vinculantes con alguna aseguradora podría estar decantando en otras exigencias legales. En ese sentido, la norma profundiza en su guía el ítem D, la cual nos establece los criterios, son los que la organización puede utilizar para comparar su desempeño. Algunos ejemplos comparativos pueden ser con otras organizaciones, es decir, mi desempeño de seguridad comparado con el sector, ¿cómo estoy? Eso hemos visto en otros países como Chile. Aquí en el Perú no lo es tanto. A veces los clientes tienden a evaluarte mediante sus códigos y políticas, como por ejemplo, a través, José, de mi proceso de homologación de proveedores, que es un mecanismo para hacer seguimiento y evaluación, tú eres el contratista más destacado, porque de la escala de 1 a 20 tienes 20. Entonces, mediante homologación de proveedores, que son normas o códigos, podría yo realizar un seguimiento y medición. En su ítem número 3 de este apartado D, establece los códigos y objetivos propios de la organización. Hacer seguimiento y medición del logro de los objetivos. El objetivo de enero a diciembre será alcanzado. Traer estadísticas de accidentabilidad, incidente, prevalente, frecuencia, gravedad, sospecha de enfermedad, entre otras. Número 2 de esta guía A9.1 de la norma internacional nos refiere que para medir los criterios típicamente se utilizan indicadores, como por ejemplo, ítem I, si el criterio es una comparación de incidentes. La organización puede elegir considerar la frecuencia, el tipo, severidad, número de incidentes peligrosos y tener un indicador que podría ser el ratio determinada dentro de cada uno de estos criterios. Poder comparar mis incidentes de este año respecto al 2018, ¿por qué en marzo se elevó la tasa de incidentes respecto a los meses anteriores? De esta manera yo podré medir los criterios operacionales que me haya definido para tener un mejor desempeño. Ítem número 2 de esta norma internacional nos refleja si el criterio es una comparación de la finalización de acciones correctivas, entonces el indicador podría ser el porcentaje de acciones correctivas finalizadas a tiempo. Los indicadores deben de generarte valor. Estos indicadores pueden estar enmarcados por exigencias legales o por
buen desempeño que tú hayas definido. En ese sentido, podría ser acciones correctivas cerradas, culminadas o pendientes. Sería un indicador propicio para evaluar el desempeño de tu sistema de gestión. Ambientes que tengan mejor participación con la seguridad y salud. Programas de inspecciones. Avance de un programa de inspecciones podría ser una parte de tu sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Qué más nos refiere esta norma internacional en su apartado A 9.11, generalidades? Dice que el seguimiento puede involucrar la verificación, supervisión, observación crítica o determinación continua del estado para identificar el cambio con respecto al nivel de desempeño requerido o previsto. En ese sentido, lo que se busca es hacer supervisiones, inspecciones, verificación, constatación, visita de riesgos, inspección visible de liderazgo. Son herramientas que garantizan el cumplimiento de tu 9.11. Esta norma internacional nos señala que el seguimiento se puede aplicar al sistema de gestión de seguridad y salud, a los procesos y a los controles. Los ejemplos incluyen el uso de entrevista, revisión de la información, observación que se ha desempeñado. Hacer OPTs, observación de procedimientos de trabajo. Hacer inspecciones, entrevistas, reuniones, serán herramientas que te permitirán a ti conocer cómo va la evolución y el estado de tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este apartado de esta norma internacional nos refiere que la medición generalmente involucra la asignación de números a objetivos o eventos. Es la base para la data cualitativo o cuantitativo y generalmente se asocia a evaluación del desempeño a través de sus programas y la vigilancia de la salud. En este apartado lo que queremos es ratios estadísticos de cómo va la evolución de tu sistema de seguridad y salud. ¿Cómo va tus inspecciones, tus programas de avance? Y todo ello debemos nosotros de tenerlo documentado. 9.11 también nos refleja la norma en su guía, anticipando la letra A, la generalidad de esta norma. Te invita a usar la instrumentación de la higiene industrial. Declara que los ejemplos incluyen dentro de este seguimiento el uso de equipos calibrados o verificados para medir la exposición a una sustancia peligrosa. Esta sustancia puede ser en estado sólido, líquido o gaseoso. O el cálculo de la distancia de seguridad a un peligro. El tiempo de exposición, por ejemplo, a un ruido. De repente puede ser la exposición 1 hora, 2 horas, a vibración. No exponerse más. Determinamos tiempo de exposición. Y hay que garantizar que se esté cumpliendo, claro que sí. El análisis es el proceso de examinar los datos para revelar la relación de patrones y tendencias. Lo importante acá es, a través de la instrumentación, garantizar de que las tendencias están dentro de los parámetros aceptables. ¿Qué más nos establece la norma internacional? Esto puede significar el uso de operaciones estadísticas, incluyendo información de otras organizaciones similares, la competencia podría ser, para ayudar a sacar conclusiones cada vez más válidas. Es a menudo este proceso se asocia con actividades de estadísticos. Las organizaciones tienen analistas que te permitirán dar indicadores de confiabilidad, de seguridad, con ratios de incertidumbre cada vez más precisos que garanticen una exactitud en la medición. La evaluación del desempeño es una actividad desarrollada para determinar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema para lograr los objetivos